Buenos días a todas y todos. Es un placer estar hoy con una persona, con un referente de la investigación en el campo de la ciencia cognitiva. Ahora le presentaremos a Jon Andoni Duñabeitia. Y antes de esto, pues explicar y compartir con todos los que estéis viendo este vídeo que este vídeo se circunscribe a un ciclo de conferencias y videoconferencias relacionadas con la compartición de los trabajos de investigación que están haciendo distintos equipos de investigación e investigadores principales en España, en la universidad, relacionados directa o indirectamente con las emociones o con la inteligencia emocional. Y hoy, en este caso es esta mañana, cuando estamos haciendo esta grabación, tenemos el placer y el honor de compartir este tiempo con Jon Andoni Duñabeitia, que es doctor en psicología, licenciado en psicopedagogía e investigador en ciencia cognitiva. Es catedrático de la Facultad de Lenguas y Educación de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid y director del Centro de Investigación Nebrija en Cognición. También es profesor del Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad del Ártico de Noruega. Su principal actividad investigadora se centra en el estudio de los sustratos neurobiológicos y cognitivos del multilingüismo y la lectura a lo largo del ciclo de la vida. Y ha sido también investigador principal en varios proyectos de investigación, publicando más de 100 artículos en las principales revistas científicas internacionales. Los objetivos de su trabajo es comprender los procesos cognitivos asociados con la adquisición de lenguas orales y códigos escritos en poblaciones tanto monolingües como multilingües de diferentes edades. Ha sido incluido dentro del ranking de psicólogos experimentales españoles con mayor impacto científico internacional y figura en el top del 5% de científicos españoles de todas las disciplinas. Bueno, buenos días, Jon. Es un placer estar Hola. contigo en este ciclo de entrevistas. Y bueno, nuestro ánimo es dar a conocer el trabajo que estáis realizando y conocer las distintas ópticas, de alguna forma, que tenéis en vuestros trabajos de investigación, ahondando la relación que tienen con las emociones y la inteligencia emocional. Y en primer lugar, queríamos saber un poco y nos gustaría que nos describieras brevemente qué trabajo desarrolláis y cuáles son las líneas de investigación que estáis siguiendo. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad y a pesar de que dirijo un centro que es muy amplio en cuanto a objetivos, sí que es cierto que una de las patas principales del CINC, del Centro de Investigación Nebrija en Cognición, gira en torno al procesamiento de las emociones a través del lenguaje. Entonces, bueno, pues ahí tenemos diferentes líneas. Una de ellas es la comprensión de cómo la mente humana es capaz de generar un lenguaje a través de las lenguas que muchas veces se relaciona por componentes emocionales. Después hablaremos un poco sobre esto. Y otra de las grandes patas que está incluida dentro de esta misma línea son las diferencias existentes entre algunas lenguas que podemos hablar las personas multilingües, ya sean nativas o extranjeras, en función del componente emocional y cómo esto nos puede hacer, por ejemplo, tomar decisiones muy diferentes en función de un contexto u otro. Bueno, parece apasionante, ya lo hemos hablado en la entrevista previa que tuvimos. Y si quieres podemos hablar de uno de los principales campos de tu actuación de investigadora, como es la psicolingüística, algo que nos apasiona y por lo menos a mí personalmente me entusiasma. ¿Cómo crees tú que se interrelaciona una mejor gestión emocional y el lenguaje? Bueno, para poder responder a eso, primero tenemos que entender cómo las emociones forman parte del lenguaje y al final, ya desde los tiempos del relativismo lingüístico y más recientemente del relativismo neurolingüístico a través de técnicas de neuroimagen, hemos podido ver que sí que hay una relación muy estrecha entre cómo vivimos, cómo sentimos las cosas, cómo pensamos y cómo hablamos. Esta relación es bidireccional, no es tan determinística como inicialmente se pudo pensar, pero lo que sí tiene es un impacto directo en cómo las personas organizan su mente y cómo producen el lenguaje. Nosotros,
Mantenemos conversaciones que o bien son neutras en cuanto al contenido emocional, porque tal vez no sea un momento de gran trascendencia emocional, o bien podrían estar muy cargadas emocionalmente, porque estamos en una situación afectiva de gran compromiso, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y esto hace que el discurso que elaboremos esté vinculado a través de componentes principales del afecto, de la emoción, como pueden ser la valencia o la activación de las palabras. Palabras que tienen componentes muy positivos y entonces tendemos a hacer un discurso muy positivo, o al revés, palabras que tienen un componente más negativo y nuestro discurso en ese momento está enfrascado en unir términos con peso negativo. Bueno, me parece muy interesante estas relaciones. Nosotros en el trabajo le damos una proyección eminentemente práctica. Entonces, te quería preguntar también si tú crees que una regulación, digamos, entre el lenguaje y la expresión emocional, crees que es entrenable para producir conductas más adaptativas, es decir, más adaptadas a los contextos en los que habitualmente nos desarrollamos. Evidentemente, si lo que tenemos es un discurso de una persona que no tiene un problema afectivo emocional, este discurso, como decía, puede tener un componente prioritariamente positivo, negativo o neutro, dependiendo del caso, sin mayor trascendencia. Pero cuando esto implica algo negativo para la persona, cuando esto es disfuncional, es entrenable, porque conociendo cómo realizamos en nuestro discurso, podremos ser capaces de modularlo, manipularlo, entrenarlo para que no caigamos en ese pequeño pozo que a veces al que nos llevan las emociones negativas, por ejemplo. Ajá. Yo del tema de la psicolingüística, el tema de los estudios que hacéis sobre la parte multilingüística, la comparativa un poco, ¿tú crees que hay variaciones multilingüísticas reseñables que produzcan distintas maneras de regulación emocional? Es decir, Sí, absolutamente. Esto es los últimos 10 años con los principales estudios del grupo de Albert Costa y otro grupo internacional de la Universidad de Chicago nos empezaron a enseñar destellos sobre cómo las personas funcionamos diferentes si estamos en un contexto de una lengua A o de una lengua B, por ejemplo, una lengua que conocemos desde siempre, o cuando estamos en un contexto lingüístico de una lengua extranjera que hemos aprendido, por ejemplo, en la escuela. Esto a priori no nos entraba muy bien en la cabeza porque pensábamos que siendo la misma persona, nuestra forma de relacionarnos con los demás debería ser similar, pero no es así. Gracias a estos estudios de más de una década, ahora sabemos que el impacto emocional que tiene en nosotros una circunstancia, cuando esta circunstancia viene vehiculizada en una lengua extranjera, es muy diferente, mucho menor que el impacto emocional que tiene una conversación que podemos tener en nuestra lengua nativa. Y esto tiene ciertas implicaciones en el caso de la normalidad, entre comillas, cuando no tenemos ningún tipo de problema, pero sobre todo cuando tenemos problemas de corte psicológico. Ahora estamos trabajando en terapia con la posibilidad de utilizar las lenguas extranjeras, que como digo, tienen ese componente de menor attachment emocional o enganche emocional de las personas, utilizar esto como una estrategia emocional para poder profundizar dentro de los problemas de las personas, que se sientan un poquito más desapegadas del problema y trabajar psicológicamente mejor. bueno, nos quedaría un poco también cuál es vuestra proyección a futuro, es decir, en qué estáis pensando, en qué estás pensando, te veo que es súper activo en la publicación y en toda esta línea de investigación. John, ¿en qué estáis, digamos, qué líneas de futuro estáis pensando o estáis empezando ya a pergeñar para ir desarrollando? Además del componente teórico, que sin duda es interesante porque tenemos que entender el procesamiento del lenguaje en las diferentes lenguas, tenemos un componente aplicado muy importante, que es el que estamos queriendo llevar más adelante en los últimos estudios, y es entrar en las escuelas, entrar en el ámbito educativo e intentar organizar mejor la gestión de lenguas dentro de este sistema escolar, porque creemos que así también el componente emocional tan dispar que hemos podido ver entre lenguas nativas y extranjeras, si lo hacemos de una manera diferente en el contexto educativo, tal vez no ocurra y por tanto ayudemos a la gente a aprender lenguas viviendo y sintiendo esas lenguas de mejor manera. Bueno, pues el tiempo que teníamos era un poco limitado, John. Encantado de que hayas podido compartir con nosotros este momento. Darte las gracias por intervenir con nosotros en este vídeo y
para las personas que estáis viendo este vídeo, al final tendréis pues, una forma de contactar con Jon Andoni para saber más sobre su trabajo, el trabajo del equipo, de los equipos con los que él está trabajando, porque nos parece muy interesante y muy apasionante. Así que muchas gracias y espero que nos podamos ver muy pronto. Un placer, muchísimas gracias. Hasta pronto.